Saludos cordiales, estudiantes del Diplomado en Derecho Sanitario, primera edición 2025. Es verdaderamente un honor estar en esta segunda sesión, ya que nos permite continuar avanzando con el programa que está como muy intenso para este diplomado y que esperamos que a través del foro, que a través del foro asincrónico que se encuentra en el aula virtual, continuemos profundizando. En esta tarde vamos a continuar con el enfoque del derecho a la salud y la importancia del principio de legalidad, así como ver cómo existe un enfoque estatal para hacer valer el derecho a la salud, creando una institucionalidad que se especializa en esa atención. Y es así como vamos a abordar al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y para finalizar, vamos a desarrollar el funcionamiento de otro sistema, por supuesto, siempre vinculándolo al aspecto de la salud. Ya les había compartido la bienvenida. Es importante, como ya mencioné, participar en el foro semanal. Ya está habilitado, ya tenemos algunas participaciones valiosas. Es un espacio colaborativo, pero de igual suerte tenemos el foro de presentación que aún estamos pendientes, ¿verdad? De que muchos de los estudiantes todavía participen en ese foro de presentación, interlocuten con sus compañeros de manera virtual y pueda generarse un ambiente de confianza, pero a la vez una red profesional que en el futuro nos permita compartir experiencias y, por supuesto, dar un enfoque colaborativo a este diplomado en Derecho Sanitario. Como a manera de prueba, ¿verdad? Ustedes ya están acostumbrados a estas aulas virtuales, sin embargo, a veces es necesario explotar todas las posibilidades de comunicación que tienen. Yo les envié un mensaje a través del aula virtual. Ya vamos a ver el reporte de cuántos han contestado ese mensaje. Debemos de redoblar esfuerzos para garantizar que exista un nivel de apropiación y de estar pendiente pues del aula virtual como una herramienta de coordinación asincrónica. De igual forma, le solicito a las personas que aún no han colocado su fotografía en el perfil del aula virtual que respetando los criterios de etiqueta, o sea, colocar una fotografía que refleje su realidad profesional. No estamos en redes sociales, ¿verdad? Instagram, ¿verdad? Facebook, ninguna de TikTok, ninguna de esas, sino que es un enfoque profesional que se espera que usted suba una fotografía, por favor, actualizada, ¿verdad? No, aquellas fotografías acompañados de otras personas, realizando alguna labor, o que hay algunas fotografías que las colocan de lado, otras boca arriba, que puede ser que en Instagram son muy famosas o peculiares. En el ambiente profesional académico debemos de saber presentarnos. Entonces, por favor, coloquen su fotografía en el aula virtual. Si tienen alguna limitante de carácter técnico, no duden en comunicarse a través de mensaje para poder apoyarles. De igual forma, mencionarles que las fechas de las actividades presenciales serán el sábado 1 de marzo, el sábado 8 de marzo y para finalizar con broche de oro el sábado 22 de marzo. Para que lo tomen en cuenta, iniciaremos horas puntuales a las 9 de la mañana y finalizaremos a las 11, con posibilidades, ¿verdad?, de que si alguien posteriormente tiene alguna pregunta,
quiere quedarse compartiendo, no haya ningún problema, porque debemos de aprovechar esa actividad presencial para compartir, para fortalecer aquel interacción personal profesional, de tal forma de que en el futuro sea fácil estar dándole un nivel de seguimiento y de aprovechamiento de todos los espacios que nosotros podamos plantear, ¿verdad? Por tanto, estamos ahí a la orden. El lugar va a ser la Facultad de Derecho, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Jurídicas, de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Hay una pregunta de parte de Alexander Aguilar. Adelante. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿van a grabar las clases presenciales? Porque como habían mencionado que era un sábado sí, un sábado no, eh, se complica, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer con esas personas? Sí me gustaría que ver si las pueden grabar. Vamos a solventar. El hecho es la presencialidad, ¿verdad? Mencionarle que el 22, o sea, este sábado iba a ser la primera presencial, pero lamentablemente coincidía con una gran actividad académica ahí en la universidad, hay una graduación y entonces el hecho de que ustedes no fueran a encontrar parqueo o que hubiera ansiedad en el local, se decidió atrasarlo para sábado 1. Entonces, por ese motivo no coincidió cada 15 días. De igual forma, los objetos, no sé, por ahora no podría asegurar si tendremos la capacidad técnica, tecnológica para poderlo grabar, pero se los voy a preguntar y el día sábado se los voy a estar informando. El objeto es que ustedes lleguen de manera presencial, de manera prioritaria, si no vamos a buscar alternativas para que aprovechen el espacio, ¿verdad? Ya para continuar, una última intervención, Ligia Castro. Gracias. Perdón, no quiero confundirme. Estoy entendiendo que la fecha de la actividad presencial es para todos los que estamos acá presentes. Así es, para todos los estudiantes de este diplomado en Derecho Sanitario, primera cohorte 2025. Ahí va a ser un honor compartir con ustedes. En muchas ocasiones es difícil estar compartiendo el aspecto de seguimiento con ustedes si no hay un nivel de apropiación también presencial. Entonces, por eso se consideró importante estos espacios. Vamos a compartir en esta clase los objetivos, ¿verdad? Hay un breve repaso de la clase anterior, hay un abordaje de los temas que ahí están planteados y recuerden que ustedes pueden realizar preguntas en esta clase. Yo solamente termino la idea y les doy la participación. Ustedes pueden comentar si hay alguna duda, si en dado caso yo no se las puedo contestar de manera inmediata, la anoto y al siguiente clase la compartimos. Es importante que usted trate de aplicar su realidad profesional con lo que acá vamos compartiendo. Ciertamente, estas primeras dos clases son introductorias para ya la siguiente clase, donde comenzamos a ver doctrina directamente de lo que nos ocupa en este diplomado. Al finalizar, hay vamos a dar la despedida de esta clase. Yo quería comentarle estos aspectos. Mire, por ahora tenemos asistentes 38 abogados y abogadas, ¿verdad? Entonces, muchos de estos temas, por ejemplo, ahora que vamos a ver las ramas del derecho, los vamos a ver muy rápidamente, porque lo que esperamos es entrar a la diferenciación de este diplomado, pero es necesario plantearla porque también tenemos 14 químicos y farmacéuticos, hay 3 administradores de empresas, hay 3 ingenieros químicos, hay 2 ingenieros en alimentos, hay 2 médicas veterinarias, hay un profesional en mercadeo internacional y un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Yo les mencionaba que del mensaje que yo les envié, solamente he recibido 7 respuestas. Por favor, póngale atención al aula virtual. Si hay algún mensaje, no me dejen en visto,
por favor respondan, y que si ustedes de igual forma, como ya les había mencionado, si ustedes tienen alguna pregunta particular, háganla a través de un mensaje del aula virtual, y en 24 horas, que es el rango que yo tengo para poder contestarle, generar la comunicación. No es una comunicación instantánea. Tomen en cuenta esos aspectos. Pero en el mensaje de prueba enviado hace 24 horas hemos tenido 7 respuestas. Por favor, lean los mensajes en el aula virtual. Aprendan a explorar todas las capacidades que tiene el aula virtual, porque a la larga les va a ayudar. Ya ustedes, por ejemplo, pueden ver la videoconferencia 1 en el componente de lecturas, o sea, abajo del módulo 1, ¿verdad? Para que aquellos que quieran repasar la clase la puedan repasar de esa manera, ¿verdad? Entonces, exploremos el aula virtual, coloque su fotografía, conteste los mensajes, participe en los foros asincrónicos, y de esta manera vamos a ir afianzando los niveles de conocimiento que esperamos alcanzar en este diplomado. Ahora, en esta clase tenemos estos objetivos. Esperamos cumplir estos 4 objetivos de tal suerte que ustedes como estudiantes puedan desarrollar estas capacidades. En la clase anterior estuvimos planteando que el enfoque de la salud como derecho implica que debemos de tener claro que es un derecho inclusivo y comprende un amplio conjunto de situaciones vinculadas directamente a la salud, no solamente la ausencia de la enfermedad, sino que también debe de tener en cuenta, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a una alimentación segura, el nivel educativo de la población, que ahora con la internet tenemos hasta profesionales que no siendo del área de la salud consideran que saben más que los profesionales de la salud. Por tanto, a veces tenemos distorsiones en un nivel de conocimiento cuando no se tiene un nivel de reforzamiento positivo de parte de las instituciones. ¿Qué implica? ¿Qué situaciones podemos poner? Por ejemplo, que de repente salen medicamentos milagrosos que sirven para todo y todo el mundo lo cree. Y eso requiere una fuerte componente educativo a la población, no solo para no automedicarse, sino que también para lograr discernir entre la información que tenga un fundamento académico científico de aquella que solamente sea un bulo a través de las redes sociales. Es importante este enfoque integral, este enfoque holístico del derecho a la salud, porque debemos de tener claro que va más allá de la ausencia de la enfermedad y que se ubica como una aspiración del goce del nivel más alto posible de salud, tanto física como mental. No sé si ustedes se han dado cuenta de algunas situaciones a nivel de salud mental en nuestro país que recogen un aspecto de mucha preocupación. Recientemente hubo una noticia de un fallecimiento de un camarógrafo en el área de Soyapango, vapuleado por sus propios vecinos por una disputa que tuvo origen por la limpieza de su pasaje. Son situaciones tristes que denotan el nivel de salud mental de la población y que también se manifiesta, por ejemplo, en la agresividad, en la forma como manejamos automóviles. Son circunstancias que están vinculadas al derecho a la salud, porque no solamente implica la salud física, sino que también la mental. Eso lo vimos en la clase anterior. Planteamos también que el derecho sanitario se divide en varios derechos específicos que los países deben de asegurar para garantizar la plenitud del goce de este derecho.
el derecho a un sistema de protección de la salud, y por eso ahora vamos a ver a profundidad el Sistema Nacional Integrado de Salud, el derecho a la prevención y al tratamiento contra la propagación de enfermedades. Un ejemplo claro fue durante la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, el derecho al acceso a medicamentos esenciales. Aquí muchos de ustedes trabajan en la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que asumió las responsabilidades de la Dirección Nacional de Medicamentos en el componente de el derecho a la salud vinculado al ámbito farmacéutico. La promoción de la salud materno-infantil, que son claves para determinar no solamente la esperanza de vida al nacer, sino que también el nivel de fortaleza de los sistemas de salud está muy fuertemente determinado por los indicadores de muerte materna y de muerte infantil. Y de igual forma, la educación y la concientización sobre la salud, en la medida que tenemos información clara y precisa, digregada por el curso de vida, o sea, dependiendo de la edad de cada una de las personas, en esa medida se va haciendo énfasis a determinados mensajes. El derecho a la salud está vinculado a los derechos humanos y por eso era necesario hacer un recorrido rápido a lo que significan los derechos humanos, que son los derechos inherentes a todos los seres humanos. No implica que debe de haber una distinción o una diferenciación, ya sea por nacionalidad, ya sea por lugar de residencia, por sexo, por religión, por género, sino más bien que este aplica para todas las personas. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Y esto es producto del desarrollo histórico, donde se consideraba que solamente las sociedades desarrolladas tenían estos derechos y las sociedades periféricas, que en muchas ocasiones en un tiempo determinado eran coloniales, no las tenían, y que ha implicado una larga lucha, ¿verdad? Muchos de los países africanos hasta hace no más de 60 años han logrado la independencia. Entonces son aspectos que llegan a la universalidad en la medida que se reconocen. El Estado asume los compromisos de cumplimiento de los derechos humanos y por eso ustedes pueden ver el video de la historia de la concepción de los derechos humanos, ¿verdad? Levanten la mano virtual, por favor, quienes han tenido la oportunidad de ver en el aula virtual el video que se les compartió. Gracias, Carmen, gracias. Un pequeño comentario, Álvaro Avelar, adelante. Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Con toda claridad, un pequeño comentario al video. Pues me gustó mucho por la compilación muy precisa que tenía, partiendo así como nos había explicado usted ayer de Decir el Grande, y luego obviamente hasta la Declaración Universal de 1948, ¿no? Está muy bien estructurado, me gustó por la forma, como le digo, tan compilado que venía, y a grandes rasgos, la reflexión final también que deja es bastante especial, ¿no? Porque estando ya vigente todo el tema de los derechos humanos, tenemos prácticamente una decadencia muy fuerte, ¿no? Por todas las estadísticas que da, pero me gustó mucho porque está muy bien compilado, me gustó mucho el video. Gracias. Adelante, Jacqueline. Andrea, un breve comentario del video compartido en el aula virtual sobre los derechos humanos. Jackie, o yo lo estoy leyendo mal, perdón, no sé, no puedo abrirme. Comprendo, Jackie, estamos. Entonces, lo importante de ir viendo cómo ha significado un periodo, ¿verdad? Casi de todo, donde tenemos conocimiento de la historia de la humanidad hasta llegar a este concepto de derechos humanos es clave. Los invito, para los que aún no han logrado observar este video, que lo puedan ver
en el componente de las lecturas de este módulo. También en la clase anterior vimos el concepto de Estado, que es un conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente en un territorio determinado, provisto de soberanía interna y externa. Acá debe de ubicarse tres componentes claves: la población, el territorio y las leyes, para considerarse que hay un Estado. Por supuesto, de cara al derecho internacional, que otro Estado lo haya reconocido. Vimos en la clase anterior las dimensiones de la soberanía interna que parten del Estado, que pueden ser de carácter interna y externa, y se les ha solicitado ejemplos. Recuerden, los ejemplos son las capacidades de aplicar ejemplos, acciones concretas que la ciudadanía en general pueda identificar de lo que se aplica de las leyes. Por tanto, no son ejemplos de soberanía interna una ley, porque existe el riesgo de que no se aplique. Debemos de hacer el esfuerzo de identificar acciones concretas de la aplicación de la ley vinculadas a la salud para compartirlas en una de las líneas de discusión del foro semanal de esta semana. Vimos también la importancia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de igual forma planteamos la gobernanza a nivel internacional vinculada a la salud, y aquí estamos hablando principalmente de la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad hay una coyuntura muy importante que ustedes deben de estar pendientes respecto que en primer momento Estados Unidos de América determinó retirarse de la OMS, y de igual forma lo hizo la República de Argentina. Posteriormente, Estados Unidos planteó de que iban a entrar en un momento primero de análisis si se retiraban. Argentina sí ya lo había hecho. Entonces debemos de estar pendientes, porque es un organismo que prácticamente está a nivel planetario, y esto te permite definir acciones como, por ejemplo, la normalización de las enfermedades. La clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, te permite clasificar las enfermedades a nivel mundial y que no vayan a haber equivocaciones o ningún tipo. De igual forma, las alertas sanitarias ante las posibles pandemias. Debemos de estar pendientes de la gripe aviar, ¿verdad?, que está impactando en las granjas de Estados Unidos y que está disparando los precios del huevo. Y de igual forma debemos de estar pendientes de la disponibilidad de la insulina para los pacientes diabéticos. Son aspectos que te está tirando la OMS. Y de igual forma la OPS, que es la filial regional para las Américas de la OMS y que también es un brazo de la OEA. Actualmente la OPS ha lanzado una alarma por dengue que está principalmente impactando en el área de Brasil y que debemos de estar pendientes. Generalmente en esa área geográfica inician las epidemias de dengue en Latinoamérica, y que de una u otra manera impactan en los sistemas de salud de todos los países latinoamericanos, y principalmente aquellos países con clima tropical, aunque cada vez más por la crisis climática va avanzando el vector de la Aedes aegypti y va impactando cada vez más al norte y cada vez más al sur. Y el organismo regional que vimos en la clase anterior fue el COMISCA, ¿verdad?, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Pónganle atención, porque cuando veamos el tema de derecho sanitario vamos a hacer un abordaje crítico al rol del COMISCA de cara a la doctrina del derecho sanitario. Planteamos a nivel general que para el cumplimiento del derecho a la salud, el Estado salvadoreño, a través del gobierno, organiza el Sistema Nacional Integrado de Salud, que son la totalidad de todos los elementos o componentes del sistema, tanto público como privado. Ojo, los prestadores privados de salud también forman parte de este Sistema Nacional Integrado de Salud, que se relacionan de manera directa o indirectamente con la salud de la población.
por lo que se debe de existir una integración clara y progresiva de funciones e instituciones del sistema relativos a la rectoría a través del MinSal, Ministerio de Salud, la regulación a través de los diferentes instrumentos técnicos jurídicos, la atención en la gestión. Ahora vamos a ver conceptos vinculados al modelo de atención, de provisión y de gestión, la administración, financiamiento, que sería el modelo de provisión, y la provisión de los servicios. Esto está planteado en el artículo 3, que ahora vamos a ver a profundidad en el desarrollo de esta clase. También estuvimos planteando el concepto de fragmentación y segmentación. En la clase anterior no tuvimos tiempo de poder compartir con ustedes los ejemplos de cada uno de estos. Ciertamente, personal directamente relacionado a los servicios de salud no tenemos en este diplomado, pero yo les voy a dar cada uno de los ejemplos, tanto de fragmentación como de segmentación. La fragmentación dijimos que es cuando coexisten en una misma institución muchas unidades o entidades no integradas en una red de servicios de salud. Por ejemplo, cuando se atiende a una mujer embarazada en el Ministerio de Salud, que tiene el mayor número de pacientes, y se le toma el tipeo sanguíneo en una unidad de salud y el laboratorio le da el resultado y se coloca ahora vamos a ver la historia clínica electrónica, pero cuando es ingresada al hospital para su momento de la atención del parto, se le vuelven a hacer los mismos exámenes. Entonces es importante que se tenga ese nivel de identificación de la fragmentación, porque tiene un impacto financiero el volver a repetir exámenes que ya se le habían hecho a una mujer embarazada en el primer nivel respecto al segundo o al tercero. Un ejemplo de segmentación es cuando hay determinadas poblaciones que pueden ser atendidas en determinados establecimientos de salud y en otros no. El ejemplo más claro es cuando el derechohabiente solamente puede consultar en el Seguro Social, o los profesores que solamente pueden consultar cuando están en la vida activa como profesores en el ISBM. Una vez se jubilan, los absorbe el Seguro Social. Esa es segmentación en salud. A la larga te genera más costes para todo el sistema y te implica que haya ciertos sectores poblacionales con mejor calidad respecto a otras poblaciones que no tienen esa capacidad. Si yo no pago el Seguro Social, no puedo acceder a los servicios de salud del Seguro Social. Eso es segmentación. No sé si tienen claro estos dos conceptos, si tienen alguna pregunta. Si yo les dijera que ustedes pudieran darme ejemplos de fragmentación y segmentación en salud, ustedes podrían dármelo. Me gustaría escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus reacciones. Adelante, por favor, Efraín, Ernesto. Muy buenas noches, doctor. Quizás quisiera presentarme. Yo realmente estoy entrando a esta clase por primera vez. No pude ingresar a la anterior por problemas de la matrícula. Comentarle que yo soy médico. Gracias. Y dentro de los ejemplos que se me ocurren ahorita está, por ejemplo, Fosalud, ¿verdad? Consideraría que a mi parecer, pues sería una segmentación porque es parte del mismo sistema que brinda atenciones en el Ministerio de Salud como tal, en las unidades de salud, por ejemplo, pero apoya a cubrir horarios diferentes, por ejemplo, horarios de fines de semana, aunque el servicio prestado es similar o básicamente el mismo, solo que en diferentes horarios, ¿verdad? Sin embargo, hay una institución aparte que apoya en esos horarios. No sé si me doy a entender, si sería como un ejemplo parecido. Yo te lo detallo un poco más, porque sería segmentación el Fosalud
y no fragmentación si el paciente lleva su receta, ¿verdad? Y esta receta que le dio Fosalud no se la dispensa la farmacia del MinSal, aunque estén a la par en el mismo establecimiento, así de cruel. Y en viceversa, si un paciente consulta en horario MinSal, no puede reclamar los medicamentos en horario Fosalud. Ese es uno de los pasos que se pretende superar. Esa es segmentación, ¿verdad? Porque tiene correcto. esa barrera vinculada a la institución a la cual consultó. No sé si el reforzamiento es, ¿lo consideras, Efraín, Ernesto? Sí, sí, gracias. Realmente sí considero que sí aplica, ¿verdad? Muy Y bien. gracias por Adelante, Virginia Vilanova. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creería que segmentación pudiera ser el Hospital de Niños Benjamín Bloom, porque únicamente pues atiende a esa población. Y otro ejemplo podrían ser los CAD, los Centros de Atención de Día del Seguro Social, en donde solamente atienden a personas que están jubiladas con actividades como baile, ejercicios, excursiones y demás. Eso podría ser una segmentación. Yo lo detallo un poco más. La atención especializada es necesaria para lograr focalizar no solamente los especialistas, sino que también los recursos. En el caso del Hospital Nacional Benjamín Bloom, niño o niña que llegue se le atiende. Por tanto, no aplica la segmentación. Sí aplicaría la fragmentación si en una unidad le hacen todos los exámenes a un niño o niña, lo lleva al Bloom y se los tienen que repetir todos otra vez en el Bloom. Eso sería fragmentación, porque institucionalmente no están unidos. Un ejemplo Entonces, claro. Entonces por segmentar edades no podría tomarse como ejemplo. No podría tomarse como ejemplo porque te plantea el concepto de segmentación, que son sistemas con diferentes modalidades de financiamiento, afiliación y provisión. Y para poder consultar en el Hospital Nacional Benjamín Bloom, no necesitas estar afiliado al Hospital Benjamín Bloom. Pero para consultar en el centro de día del seguro, sí necesitas estar afiliado en el seguro. Si no, corríjame. Ahí sí es segmentación. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Adelante, Alexander Aguilar. Doctor, pues aquí parecería, y me siento un poco confundido con el concepto y me gustaría que me aclare, porque parecería que estamos aplicando el concepto de segmentación y fragmentación a las entidades o establecimientos, y también estamos aplicando el concepto de segmentación y fragmentación al servicio prestado. Por serle más claro, digamos, me parecería poder dar un ejemplo claro de segmentación a las entidades o las instituciones integrantes del sistema, ¿verdad? Que son las detalladas en el artículo 6, que son las entidades principales que dictan el sistema integrado de salud. Y yo pensaría de que obviamente pudiéramos dar como una fragmentación a aquellos servicios prestados por los colaboradores del sistema, que ya entramos en el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo y los demás, en el área de establecimientos, y ya obviamente ahí ya me queda un poco más claro de qué servicio y poder aplicar, de que si aplican estas instituciones el servicio, ya sea, si son instituciones principales sería segmentación, y que si los colaboradores serían fragmentación. No sé si me pudiera aclarar ese concepto. Es que debemos de partir desde el ciudadano, ¿verdad? Desde el ciudadano, porque la institución es tan compleja y ahora vamos a volver a ver toda la complejidad de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, y poco a poco esperamos en este diplomado desenmarañar ese nudo, ¿verdad? Yo les invitaría a que ustedes lo ubiquen desde el ciudadano o ciudadana. Si hay un establecimiento de salud y yo, para poder que me atiendan ahí, a pesar que yo lo necesito estar afiliado a ese establecimiento, es segmentación. Si yo como ciudadano consulto en un establecimiento de salud primario, que son los menos complejos, y me refieren a otro establecimiento donde me van a repetir todo lo que ya me hicieron, es fragmentación.
se dan circunstancias tan dolorosas, por ejemplo, en los hospitales, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, donde si hasta se pelean si el paciente le corresponde atenderlos a medicina interna y a cirugía. Y esos, por ejemplo, los abdómenes agudos, ¿verdad? Que no se sabe si son un problema para atender los médicos internistas o cirujanos. Y ya, desgraciadamente, se han dado muertes por peritonitis a pacientes que estaban en ese vaivén de discusión y que no se determinaba quién lo iba a atender. Esa es fragmentación, porque la institucionalidad sanitaria no está totalmente articulada. Pero si yo no puedo, por ejemplo, si solo el hospital militar tiene un acelerador lineal y yo necesito el acelerador lineal y no puedo ir ahí porque me necesito estar afiliado, esa es segmentación y afecta principalmente a la población. Última participación en este punto por aspecto de tiempo, ¿verdad? Orellana, adelante. Adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? Con toda claridad, adelante. Gracias. Estaba pensando el ejemplo de los policlínicos magisteriales, Sí. que en este caso no toda la población tiene acceso, ¿verdad? Y es un lugar establecido donde brindan salud, pero a cierta población que en este caso serían los docentes. Exacto. Es un ejemplo claro de segmentación, ¿verdad? Entonces, por eso sucede que hay territorios donde hay una gran concentración de establecimientos de salud por la segmentación y hay otros territorios en el país donde ningún proveedor de servicios se acerca. Esas inequidades afectan a la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claro esos aspectos para poder garantizar esta diferenciación, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar un poco a partir de los ejemplos que ya se les había planteado. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Se debe de tener la claridad conceptual para determinar los costos económicos de la atención fragmentada y segmentada. ¿Cómo va a ser posible que yo esté tratando a un paciente diabético con un esquema de tratamiento en el Seguro Social, termina su cobertura derechohabiente y le toque a esa misma persona diabética ir a los establecimientos de salud con otro esquema de tratamiento? Los impactos a la salud son claras. Desde esa óptica, el gran reto que ha significado esta ley del Sistema Nacional Integrado de Salud implica retomar este proceso de integración gradual para evitar esas inequidades. Se debe dimensionar el impacto en la judicialización de la salud, en la prestación de servicios de salud. Este es un tema poco abordado, pero que desde la perspectiva del derecho sanitario debemos de prepararnos. Aquí tenemos un compañero que nos comentó la experiencia de Colombia. En los países suramericanos hay otra realidad de judicialización de la salud con un mayor impacto y desarrollo, no solamente en el sector salud, sino que también el nivel de conocimiento y reivindicación del derecho a la salud por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Que es interesante estar pendiente de lo que va a significar en nuestro país. Privilegiar el trabajo articulado, intersectorial, interinstitucional e intrasectorial con un enfoque de abordaje gerencial es clave, y nosotros esperamos darles herramientas gerenciales para que en los espacios profesionales donde ustedes participen logren diferenciarse y logren identificar las expresiones de fragmentación y segmentación que puedan existir, para poderla superar, porque la ley así lo plantea. Conocer los actores locales para articular trabajo y potenciar el accionar en temas comunes e impactar favorablemente en los indicadores sanitarios es uno de los objetivos que pretende todo Estado, todo gobierno, en la medida que hace participar a la población. Así, los impactos en la salud son menores. Y por supuesto, esto implica superar la fragmentación y la segmentación,
porque también repasamos en la clase anterior que el Ministerio de Salud promulga un conjunto de documentos regulatorios que tienen diferentes alcances y por eso el instrumento técnico jurídico, y se hace una analogía. No viene a sustituir a la pirámide de Kelsen, está abajo. Ahora traigo una diapositiva al respecto, pero que se debe de tener el conocimiento porque toda la prestación de los servicios de salud está garantizada el enfoque de seguridad jurídica, de principio de legalidad, en la medida que se conocen y se aplican los instrumentos técnicos jurídicos. Están en la cúspide porque esos ITJ son los que se publican en el diario oficial, pero implica pues un gran reto por parte de todo lo que estamos relacionados al ámbito de la salud y todos los estudiosos del derecho sanitario, conocer este nivel de particularidad que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora pasamos a esta clase 2 y esta es la proyección mental que yo espero que tengan de la pirámide de Kelsen respecto a la jerarquía de los instrumentos técnicos jurídicos. La pirámide de Kelsen, por supuesto, ¿verdad? La Constitución en la cúspide como el documento que expresa el máximo consenso en una sociedad histórica determinada, ¿verdad? Pero que más allá de lo que nos plantea la pirámide de Kelsen, hay otra infinidad de marco legal que en el ámbito administrativo se debe de considerar. Por eso el derecho sanitario se considera una de las ramas del derecho administrativo. Esto lo veremos rápidamente por la cantidad de abogados que tenemos acá en este curso, pero es necesario puntualizarlo desde un enfoque de salud. ¿Qué vamos a entender por el principio de legalidad? Es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Ya vimos los poderes públicos, ¿verdad? Y cómo en el país se considera que el primer órgano de Estado es la Asamblea Legislativa. En muchas ocasiones, por el enfoque presidencialista, hay una mayor presencia del presidente de la República como cabeza máxima del Poder Ejecutivo. Pero de igual forma, el Poder Judicial, para la pronta y cumplida justicia, componen los poderes públicos. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. En la medida que se formalizan estos procesos y en la medida que desde el derecho sanitario doctrinalmente se puede dar el aporte para garantizar que el derecho a la salud esté resguardado, en esa medida podemos dar un enfoque diferenciador en este principio de legalidad. Por tanto, a la capacidad del gerente en salud, nosotros esperamos poder brindarles esas capacidades gerenciales a ustedes que se encuentran en diferentes instituciones públicas relacionadas a la salud y en el ejercicio libre de la profesión en el ámbito privado, a la luz que tiene mucha relación con la regulación del Estado, del cumplimiento de la labor vinculada al principio de legalidad. Le permite diferenciarse y potenciarse su labor en los diferentes ámbitos que le corresponde para tomar las decisiones con un profundo conocimiento del marco legal vigente, con un profundo conocimiento de las facultades que profesionalmente le dan a ustedes y de las que podría esperar desde el ámbito de ser una instancia regulada. El aspecto clave es tener, por tanto, la actualización permanente, y aquí vamos a dar herramientas para que desde la óptica legal ustedes puedan estar pendientes de los procesos que puedan existir de actualización o de génesis, de origen del marco legal vinculado a la salud. Yo les preguntaría en este momento, actualmente está en esta semana, se perfila que van a ser aprobadas 2 leyes vinculadas a la legislación en salud. ¿Han escuchado ustedes al respecto? ¿Cuáles son estas iniciativas? Adelante, por favor, Gabriel Guevara. Gabriela, perdón.
Bueno, escuché que está la ley de ensayos clínicos, o si Gracias, alguien me esa es una. corrige, Gracias. es Vamos a, correcto. gracias. De Esa, acuerdo. la ley de ensayos clínicos que va a estar a cargo de quién, Gabriela. Bueno, uno de los principales es la SRS, Sin duda, la sin duda, la Superintendencia de Regulación superintendencia. Sanitaria va a ser la instancia rectora Rectora. del seguimiento de los estudios clínicos, ¿verdad? Los ensayos Sí. clínicos. ¿Cuál otra ley está pronta a aprobarse? Entonces ustedes van a ir viendo el dinamismo del derecho sanitario, el dinamismo de estar pendiente de la realidad nacional para poder dar respuesta, no solo al principio de legalidad, sino al momento que ustedes, si se dan cuenta que ustedes están en el diplomado de Derecho Sanitario y su jefatura les va a preguntar, ¿cuál es el que se está ahorita discutiendo? Y usted debe estar al tanto. Ahí Alexander Aguilar levantó la mano, pero no me quedó claro si después la bajó. Adelante, Alexander. Sí. Doctor, la otra reforma es la reforma de la ley de la superintendencia, en el cual regresan sucedáneos y complementos al Ministerio de Salud. Sí, esa es una reforma a la ley y eso vamos a tener un espacio al respecto por lo complicado que implica en esas instancias regulatorias, ¿verdad? Y es un enfoque que se debe discutir desde el enfoque doctrinal, ¿verdad? Esa es otra de las leyes, pero entonces, gracias. Ha identificado otra iniciativa, pero hay otra. ¿Cuál otra es? Ya dijimos los ensayos clínicos, ya dijimos la modificación de las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria respecto a algunos ámbitos a regular que va a regresar el aspecto regulador al Ministerio de Salud. ¿Y cuál es la otra? Abogados, adelante, por favor. Roberto, Eduardo. Gracias, doctor. ¿Será lo que tiene que ver con los ecos familiares? Han estado mencionando que se eliminaron los ecofamiliares. No, sí. No, tenemos que ver el aspecto de iniciativa de ley. Aquí hay algunas y yo vamos a leerlo. Dice la reforma, sí, ¿verdad? Exacto. Adelante, Tamara Pérez, coméntenos lo que nos hacía falta. Adelante, Tamara Pérez. En el chat nos comentaban, ¿verdad? Sí, nos había dicho que no le funcionaba. Nos decía la ley de investigación en salud, ¿verdad? La ley de investigación en salud, que la instancia rectora va a ser el Instituto Nacional de Salud. Estemos pendientes. En este desarrollo de este diplomado, les vamos a ir preguntando, porque si no estamos pendientes, pareciera de que no, nada se mueve, nada se supo, todo sigue igual. Eso nos desfasa y nos impide ver la generalidad, ya sea de los avances, de los retos, y Dios no lo quiera, de los retrocesos que tenemos como sociedad de cara al ámbito sanitario. Entonces, el principio de legalidad se garantiza con medidas estatales. El concepto se afirma que el principio de legalidad se encuentra totalmente garantizado cuando se acompaña de medidas estatales. ¿Cuáles? Que debemos de tener una claridad en la jerarquía normativa, una claridad en la seguridad jurídica, la publicidad de las normas, la responsabilidad e interdicción de las arbitrariedades de los poderes públicos, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o las que sean restrictivas de derechos individuales, ¿verdad? En el ámbito del derecho, esto hasta tiene una repercusión en latín, ¿verdad? Recuérdenos los abogados. En latín, este bullet 4. Aquí nos plantea Ligia Castro la ley de investigación para la salud aprobada la semana pasada y la ley de ensayos clínicos de la investigación en salud y un decreto transitorio. Ligia,
Yo tengo entendido que fue el dictamen favorable de la comisión. Ahora la Comisión de Salud tiene otros también, medio ambiente, y no me recuerdo cuáles otros, ¿verdad? Y va a pasar a plenaria, según tengo entendido, pero si no, ustedes corríjanme, aquí estamos en un ambiente profesional. Tengo entendido que en la próxima sesión plenaria se van a aprobar con dictamen favorable de la Comisión, ¿verdad?, de Salud de la Asamblea Legislativa. Bueno, me van a investigar cómo se llama eso, veamos. Sí, fue un dictamen favorable de la comisión, ¿verdad?, para la ley de ensayos clínicos, y pasa a plenaria y posteriormente se aprueba. Adelante, Ligia Castro. Gracias. Sí, de hecho salió una noticia publicada que los diputados podrían aprobar este miércoles en la sesión plenaria número 44 de la ley de ensayos. Exacto. Entonces, sí, ¿verdad? Fue la que se aprobó, y que también mencionan que el tercer dictamen favorable que se aprobó el 11 de febrero y que se trata de este decreto transitorio. De las modificaciones de las facultades de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, ¿verdad? Sí. Muy bien, sí, ¿verdad? Excelente. Quedamos pendientes con eso. Tenemos una mayoría de abogados, ¿verdad? Principio de legalidad aplicado a la administración pública. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como Estado de Derecho, que es lo que las sociedades occidentales aspiramos, ¿verdad? El accionar estatal en estos casos encuentra su límite en la Constitución y no se avasalla a los derechos de ningún ciudadano. Por tanto, la importancia del conocimiento para nuestro ámbito de lo que la Constitución de la República nos plantea para lo vinculado a la salud, ¿verdad? Y esto vamos a tratar de desarrollarlo en este diplomado rápidamente, ¿verdad? A la luz de que tenemos una evidente mayoría de abogados. Partiendo del principio general de legalidad, surge el principio de legalidad administrativa, que ese es el encargado de determinar que todas y cada una de las acciones, decisiones y medidas que se adopten desde la administración, donde se incluye a los gerentes en salud, por supuesto, de las instituciones públicas y aún las vinculadas al ámbito privado, deben estar sometidas a la ley. Por eso la importancia de conocer y por eso la trascendencia de este diplomado en Derecho Sanitario. No vamos a ir a leer todas las leyes, vamos a dar las herramientas para que desde la doctrina del derecho sanitario usted esté pendiente y logre identificar los aspectos clave de cada ley. ¿Cuál es la importancia del principio de legalidad para los profesionales relacionados a la salud? A la capacidad del gerente en salud de realizar su labor cumpliendo el principio de legalidad. Fíjense que son tan complejas y diversas el accionar diario de todos los profesionales relacionados a la salud, y no lo digamos de aquellos que se encuentran en la primera línea de atención, que debe de tener en cuenta este enfoque de principio de legalidad. Y cada una de las jefaturas de los establecimientos promover, incitar, guiar para garantizar que este principio de legalidad administrativo se cumpla. Le permite entonces diferenciarse y potenciar su labor en los diferentes ámbitos que le corresponden dependiendo de lo que desarrolle su profesión, tomando decisiones a partir del conocimiento del marco legal. Si se incumple el principio de legalidad, el personal de salud tiene consecuencias no solamente de responsabilidad penal, sino que también civil y administrativa. Así lo plantea nuestro marco legal salvadoreño. Por tanto, no se trata de que yo no me interesan las leyes, no las voy a conocer. Y estoy en el ámbito de salud, estoy en el ámbito regulatorio en salud y no las voy a conocer porque no tengo tiempo. Voy a tener una responsabilidad que puede ser hasta penal. ¿Por qué? Así es nuestra legislación en salud salvadoreña. Entonces debemos de tener esta capacidad de saber que puede haber estas repercusiones. El profesional relacionado a la salud, en especial los gerentes en salud,
deben proyectar certidumbre en los establecimientos que se encuentren a su cargo. Dicha certidumbre parte del conocimiento técnico, académico y legal que posea dentro de las habilidades adquiridas. Por eso la importancia de estos espacios académicos que se han venido trabajando por años, ¿verdad? Anteriormente solo desde el enfoque gerencial en salud o dentro de alguna maestría, ahora estamos en este diplomado para profundizar al respecto. La capacidad del conocimiento del marco legal vigente permite asumir el cumplimiento a cabalidad del principio de legalidad en las complejas y rutinarias actividades, no solo regulatorias, sino que también de atención sanitaria en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención o en los centros de trabajo, ya sean públicos y privados. ¿Por qué? Porque en los privados, por ejemplo, se tienen que cumplir los requisitos que te plantea la instancia reguladora y por tanto debe estar pendiente de este accionar, debe estar pendiente del seguimiento que implique el cumplimiento del marco legal y por ende del principio de legalidad. El conocimiento de la generalidad de las ciencias jurídicas permite identificar al gerente en salud las necesidades de apoyo legal cuando se presente un hecho concreto, una necesidad o controversia. Y acá estamos en el otro lado. A quienes van a ir a preguntar son a los abogados que se encuentran en los establecimientos de salud. Por tanto, deben de tener una capacidad expresa para manejar la doctrina del derecho sanitario y la legislación en salud. Vamos a tratar de contribuir en esa vía con este diplomado. El enfoque preventivo, porque a ustedes les van a preguntar en última instancia. Y se han dado casos lamentables donde por falta de experticia, por falta de conocimiento, el abogado que desconoce el ámbito sanitario se va por otras vías que hasta incumplen derechos, principalmente derechos laborales. Y eso se debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Implica una disciplina constante de estar pendiente de los avances jurisprudenciales y legales en el país. El enfoque preventivo también aplica al ámbito de la administración de los establecimientos de salud. No va a estar usted esperando incumplir leyes para hacer planes de mejora, sino que debe ir hacia adelante con el cumplimiento de lo que le exija la ley. Por ello es necesario conocer la clasificación del derecho, principalmente relacionado al ámbito sanitario y temas vinculados a la administración de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, y de las instancias reguladoras vinculadas a la salud. Teniendo claro que en la medida que se cumple el principio de legalidad, se cumple el derecho a la salud. En los estados organizados a través de una dependencia de gobierno para dar cumplimiento al derecho a la salud, es que se logra que haya un nivel más de reconocimiento de derechos. Y para el caso de El Salvador, se reconoce el Sistema Nacional Integrado de Salud, que surgió a partir de la promulgación de la ley en el año de 2019 y que por ahora sigue vigente y que son uno de los aspectos que vamos a estudiar posterior del receso que tengamos de 10 minutos. Por favor, no se desconecten. Regresamos en 10 minutos. Voy a ver qué horas tengo yo por acá. Son las 9:08. Regresamos, perdón, las 7:08. Regresamos a las 7:18. No se desconecten, por favor.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido. Estamos reanudando esta segunda clase del diplomado en Derecho Sanitario, primera cohorte 2025. Por favor, manifiesten que ya están conectados. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces partíamos, pues, como el derecho a la salud está tutelado por el Estado y cómo el Estado a través del gobierno genera la institucionalidad que permite mantener la rectoría en la protección a la salud. Y hay una instancia específica que te plantea a partir de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud vigente desde el 2019. No sé si habían algunas intervenciones, si no, solo eran manifestaciones que están conectados. Si hay alguna pregunta, la mantienen la mano virtual en alto. ¿Es así? Adelante, Stephanie. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? También Naum Ismael Sánchez, ¿algún comentario? Gracias. Stephanie Andrea Elizabeth Hernández. Muy bien. Entonces, lo importante de esta ley es que te viene a responder a una necesidad histórica y esa es una de las herramientas del derecho sanitario que te estudia el contexto en el cual se promulgó esta ley y tenía por objeto no solamente dar la formalidad a la reforma de salud que inició en el 2009, sino que también avanzar en el proceso de integración gradual frente a la fragmentación y segmentación que es una realidad histórica en El Salvador. Y así el artículo 1 te plantea el objeto que básicamente tiene por garantizar los principios y las normas generales de cómo va a estar organizado y las funciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. De igual forma, en el ámbito de aplicación, se va a aplicar, por tanto, es una obligatoriedad del cumplimiento a todas las instituciones que trabajan directa o indirectamente a la salud. Y en el artículo 3, que ya lo habíamos planteado, te define lo que implica el Sistema Nacional Integrado de Salud y reconoce la rectoría en el Ministerio de Salud. En el artículo 4 tiene una relación con el artículo 65 de nuestra Constitución, porque el artículo 4 de la ley te plantea que reconoce a la salud como un derecho fundamental. Ya sabemos en el ámbito jurídico que cuando veamos fundamental está vinculado a su relación expresa en la Constitución de la República. Por tanto, debemos de tener esa claridad conceptual que este artículo 4 está relacionado al artículo 65 de nuestra Constitución. La finalidad de la persona te plantea también es la persona humana para diferenciarla de la persona jurídica, la satisfacción de sus derechos y la solución de las necesidades con el objeto de alcanzar su desarrollo integral. Tenemos que puntualizar algunos aspectos del artículo 1 para diferenciar dos conceptos importantes. El acceso universal a la salud no es lo mismo que la cobertura universal. El acceso universal a la salud está vinculado con el grado en el cual todo ciudadano o grupo de individuos tienen la capacidad de obtener los cuidados que requiere por parte de los servicios de salud y atención sanitaria. No existen barreras.
para lograr hacer uso de la institucionalidad propia de la salud. Y la cobertura es el acceso para todos a servicios de salud de calidad e integrales, sin temor a empobrecerse por los gastos directos de bolsillo, y considerar las determinantes sociales de la salud, o sea, las causas en las cuales las personas enferman o viven, se reproducen y mueren, y abarca desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos, basados en el derecho a que la salud es fundamental. Y aquí conceptualmente debemos de diferenciar. Por ejemplo, en San Salvador se podría considerar que la cobertura universal es igual al acceso universal. Abro aquí la intervención porque es muy conceptual y necesitamos diferenciarlo. En el departamento de San Salvador existe un acceso universal a la salud con una cobertura universal que es similar a la de la Unión. ¿Alguna participación al respecto, por favor? Vinculado al artículo 1 de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud del 2019. Mencionarle, si una persona, ¿verdad?, aunque tenga enfrente el establecimiento de salud, no puede ir a consultar porque tiene que ir a trabajar, y si no trabaja, no come. Eso sería un problema de acceso o un problema de cobertura. ¿Qué opinan? Este sería un problema de cobertura. Recordemos que la cobertura está determinado, por ejemplo, por el número de establecimientos que puedan tener en un área determinada y que tengan acceso. Y que una vez tú estés en el establecimiento haya una atención integral y que tome en cuenta todos los factores. Pero si yo soy un jornalero de la ciudad, ¿verdad? Trabajo en carpintería o soy motorista de esta aplicación no sé si todavía está la Uber Eats, sino que los pedidos ya, ¿verdad? Y me enfermo, pero si no voy un día no me pagan. Y enfrente está el establecimiento de salud. ¿Sería un problema de acceso o de cobertura? De acceso sería entonces el problema. Acceso, excelente. Por tanto, no podemos diferenciar que un país tiene solventado los aspectos de cobertura si no tomamos en cuenta el aspecto de acceso también. Y eso te lo plantea el artículo 1 de la ley. Adelante, Benjamín, perdón. En efecto, buenas noches, doctor y los compañeros. En efecto, en el caso práctico que nos pone la cobertura prácticamente sería la presencia que pueda tener el Estado, pero como bien señalaba usted, el que esté presente una unidad de salud en el lugar donde yo resido no garantiza que yo pueda acceder a ella por un sinfín de factores que podríamos mencionar. Y que el Estado debe de proteger a través de la ley. Adelante, Miguel Moreno. Adelante, Miguel Moreno. Sí, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Pero ¿qué pasa si en realidad hay cobertura, pero esa cobertura nada más está en horario y yo tengo acceso para poder ir solo en la noche, no es de día? Excelente. Ese es un problema de cobertura. Cabal lo ha mencionado, ¿verdad? Imagínense ustedes en la Unión, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo en nuestros territorios los problemas de acceso a los de cobertura. Y nos podemos confundir haciéndolo ver de que ya tenemos resuelto todo en el sistema. Si no sabemos diferenciar esas dos realidades.
¿verdad? ¿Querías participar más, Miguel Moreno? Sí, solamente en eso, porque también la cobertura, en todo caso, yo puedo tener acceso si hay cobertura también a cuidados paliativos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo que se aspira... o un comité parecido al de cuidados paliativos, como esas jornadas de salud que comúnmente se daban en los cantones anteriormente. No sé si todavía se dan. Entonces, el reto del Estado es mantener acciones claramente identificadas en el marco legal para el acceso y también para la cobertura. Y la cobertura es institucional, la capacidad instalada que tengas, ¿verdad? Pero debemos de tener claridad desde el inicio, nos plantea una innovación vinculada al derecho a la salud y que si no tenemos claros los conceptos, solo la dejamos ir en el artículo 1. Yo les sugiero que busquen la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, yo ya se las compartí en la lectura y puedan ir viendo artículo por artículo, porque está vinculado, recuérdense, la parte introductoria, estamos en el derecho a la salud. Virginia. Vilanova. Buenas noches, no sé si me escucha. Con toda claridad, adelante. Mira, solamente una consulta, ejemplo de acceso y cobertura. Para la vacuna de la fiebre amarilla están disponibles una cierta cantidad de vacunas en las unidades de salud, por ejemplo, 30, 60 unidades. Tomando como ejemplo la comunidad que está por la terminal de Occidente, tiene enfrente la unidad de salud, pero si ellos no llegan a las 4 o 5 de la mañana a hacer cola para poder aplicarse esa vacuna, entonces se pierde y tiene que esperar hasta el siguiente día. Eso sería, ellos tienen acceso a la unidad de salud porque queda cerca de su área de vivienda, pero puede ser falta de cobertura porque hay un número limitado de vacunas al día. Y en algunas circunstancias se combinan los dos problemas, ¿verdad? Porque tú puedes entrar al hospital con un dolor, pero si no te resuelven, es un problema de acceso o de cobertura. De cobertura, porque acceso sí pude lograr entrar al hospital, pero no, pero aunque tú no entres, solventaron lo que necesitan. Si tú entras y no te solventan, es un problema de acceso. Cobertura no, porque ella está en el hospital y con luces y bonito y todo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería de acceso, porque el fin último por el cual una persona busca un establecimiento de salud es para que se le solvente, ¿verdad? Entonces se han dado casos que cada vez se tienen que ir superando vinculadas al acceso y a la cobertura. Cobertura, establecimiento, que haya la posibilidad de que la persona, una vez ingresada, haya una atención integral. Y en muchas ocasiones hay ejemplos que tienen que ver con acceso y cobertura, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora el artículo 3 nos plantea lo que ya vimos anteriormente de cara a qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay no solamente aspectos de un claro proceso de integración progresiva de las funciones e instituciones del sistema a partir de una rectoría fuerte. En este caso se reconoce al MinSal, Ministerio de Salud, una regulación vinculado directamente con el derecho sanitario, atención, gestión y administración y financiamiento y provisión de servicios que se trata de darle respuesta con esta ley. Hay unos postulados, unos principios vinculados a la universalidad que hacia toda la población, que se debe de contar con los servicios integrales de salud accesibles a la persona y que no haya barreras, no solamente geográficas, sino que también económicas, culturales. Solidaridad en la medida que el financiamiento te permite alcanzar para las necesidades a partir de los tributos, de los impuestos que pagamos. Subsidiariedad de igual forma que se logre, por ejemplo, las enfermedades catastróficas, que son aquellas que puedan significar la quiebra de un presupuesto familiar, ser absorbidas por esta subsidiariedad
que implica la prestación de los servicios de salud a través del Estado. La equidad, darle a cada quien lo que necesite según su necesidad. La intersectorialidad, ahora vamos a tratar de darles ejemplos vinculados a estos conceptos para que haya claridad y se logre diferenciar uno de otro. En la medida que participan varios sectores y se logra que haya un solo objetivo en común, en este caso, el derecho a la salud, en esa medida se logra avanzar de manera más decidida a mejorar los indicadores sanitarios. Que participe, se plantea Raimundo y medio mundo. La participación social como legitimidad ante los procesos regulatorios que te garanticen una aceptabilidad social que le da un mayor sostenibilidad a las acciones que requieran una vigilancia constante, principalmente aquellas vinculadas a la vigilancia epidemiológica, y la calidad que te garantice que la prestación de los servicios de salud responde a las necesidades actuales y responde y tiene presencia con los avances tecnológicos que faciliten el diagnóstico, el tratamiento y la atención integral. Ya habíamos planteado en clases anteriores que esta ley hace una diferenciación entre los integrantes y los colaboradores. Y acá es un aspecto que debemos de tener en cuenta como la realidad actual del Ministerio de Seguridad y Justicia y no está reflejado como un colaborador. Son aspectos que debemos de ir viendo desde la perspectiva de un análisis, ¿verdad? Porque ya vamos a ver el entramado del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora lo vamos a comenzar a explicar porque al final de este diplomado queremos de que todo esté totalmente planteado. Fíjense que te dan seguimientos a las autoridades competentes y atribuciones, no solamente a los integrantes, sino que también a los privados, de igual forma a las estancias municipales y a las ONG. Adelante, Juan Carlos. Tengo una duda. Carrillo, perdón. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Adelante. Adelante. Esa norma, esa ley del Sistema Integrado Nacional de Salud, no conozco pues cómo es el detalle del sistema jurídico en El Salvador, entonces me remito nuevamente a lo que conozco en Colombia. Colombia es la Constitución, al principio pues tiene una serie de derechos, muy parecido a la clasificación que se habló ayer, el martes, como lo tiene la Declaración de Derechos Humanos, pero pues está el concepto de derechos fundamentales, entre ellos está la salud. Cualquier ley que pretenda entrar a regular el contenido de un derecho fundamental como lo sería la salud, tiene que hacer un tránsito real por el legislador, por el Congreso, porque no puede ser una ley ordinaria, sino que tenemos un sistema de clasificación de leyes y sería una ley estatutaria. Por consiguiente, implica una serie de mayorías calificadas, una serie de restricciones adicionales en el número de debates que tienen que surtir en el Congreso, que creo que es la Asamblea allá en El Salvador. Entonces, para tener un poco más de contexto, esta ley que estamos viendo, y pues en general en El Salvador, ¿existen este tipo de leyes que tengan algunas características especiales y formalidades adicionales que dificultarían también su modificación posterior? Excelente pregunta. Brevemente, ¿algún abogado, notario, egresado de Derecho que quiera responder antes de mi intervención? Adelante. Y yo también anteriormente quería plantearles la pregunta de la realidad de la judicialización de la salud en Colombia, ¿verdad? Posteriormente a esta pregunta y la respuesta, me gustaría un breve comentario al respecto, Juan sí, Carrillo. Pero veamos qué nos responden nuestros abogados. Adelante. Mencionarles que según nuestro último recuento tenemos 38 abogados. Hay en nuestra legislación en salud mecanismos de exigencia diferenciado para el proceso de formación de ley. Es como el resumen de lo que nos plantea Juan Carrillo, porque nos menciona la experiencia colombiana que aquellos que tienen un vínculo con principios constitucionales requieren una mayoría calificada.
Con toda confianza, te agradezco. Adelante, Alexander Aguilar. Doctor, realmente no hay ninguna restricción en cuanto a una mayoría calificada, ya que la Constitución establece el proceso de formación de ley. Lo único que requiere es que toda reforma en cuanto al ámbito de salud provenga por iniciativa del presidente de la República a través del ministro de Salud. Por eso es que vemos que todas las reformas se plantean a través o se presentan los proyectos de reforma de la Asamblea Legislativa a través de ese mecanismo. Pero el proceso de formación de ley requiere mayoría simple en cuanto a su reforma. Gracias, Alexander Aguilar. No opera ese mecanismo que opera en Colombia. Acá, tanto la Constitución de la República, que sí requiere mayoría calificada para su reforma, posteriormente todo el ordenamiento jurídico abajo de la pirámide de Kelsen tiene un proceso de formación de ley similar. Por tanto, solo requiere la mayoría simple para ser creada o modificada. Un breve comentario respecto a la judicialización de la salud, Juan Carrillo, en la realidad colombiana. A ver, pues digamos que tiene varios frentes. Entonces, uno típico y muy enmarcado en lo que estamos hablando de el tema de acceso y cobertura es a través de un mecanismo, una figura que en Colombia se llama la acción de tutela. Es una acción de naturaleza constitucional que la puede entablar cualquier ciudadano ante cualquier juez. El juez natural es cualquiera sin importar la jurisdicción, que básicamente lo que busca es en un término expedito lograr la garantía efectiva de un derecho fundamental. Entonces se volvió muy común aquí en Colombia que ante la ausencia de efectividad para la prestación de algún servicio, por demoras administrativas en la autorización, por ejemplo, del suministro de un medicamento, por ejemplo, en la autorización para hacerse algún examen o tratamiento puntual, pues las personas acuden ante los jueces y les piden por medio de la tutela que no más de 10 días hábiles den la instrucción y la orden a los prestadores de los servicios de salud para que den el servicio solicitado, ya sea entregar el medicamento, hacer el examen o el tratamiento que se requiere. Eso en cuanto al día a día pues, del ciudadano a pie. Adicionalmente, en este momento pues hay una coyuntura política porque justamente se está buscando hacer la reforma al sistema de salud. Esa reforma al sistema de salud que se está buscando y que es por iniciativa del gobierno del presidente Petro, con su ministro de Salud, el doctor Jaramillo, lo que busca es cambiar la manera como está dividido el régimen, que pues más adelante cuando lo veamos, para el caso de El Salvador haremos las analogías, pero lo que se ha vuelto tema judicial es la forma como se está haciendo el desembolso por parte del gobierno a las entidades y las instituciones prestadoras de salud. Entonces tenemos un problema de flujo de caja y al final el flujo de caja lo que evita es que a los pacientes les lleguen efectivamente los servicios. Porque si bien el gobierno dice tener la disposición presupuestal, si no hacen los pagos y esos pagos no llegan a otra entidad del gobierno distinta al Ministerio de Salud y esa entidad se encarga de hacer toda la distribución a los distintos actores de la cadena para que llegue a los prestadores logísticos y al final llegue a las farmacias donde se distribuyen los medicamentos, pues el ciudadano no lo tiene. Esta semana la Corte Constitucional le dio la instrucción al ministro para que en un plazo no mayor a 48 horas desembolse lo que en dólares, se me escapa el número exacto, sería más o menos 20 millones, eran 800.000 millones de pesos, 20 millones de dólares, para que con eso pagara deudas atrasadas a los distintos actores del sistema de salud. Y con eso se pudiera poder tener el acceso completo a servicios como la entrega de medicamentos y algunos exámenes de primera línea, que se le dice aquí en Colombia. Más o menos así es la generalidad de lo que está sucediendo. Y mientras tanto, en paralelo, en el Congreso están en sesiones extraordinarias para poder definir si se adopta o no se adopta la propuesta gubernamental para hacer el cambio de reforma. ¿Cuál es el inconveniente que se ve a futuro? Que se está tramitando como una ley ordinaria, no como una ley estatutaria. Entonces, cuando se le haga el control posterior por parte de la Corte Constitucional, tercer poder del Estado, pues lo más probable es que la declare inexequible, contraria a la Constitución, no por un tema de fondo de la reforma de la salud, sino por un tema de forma, por no haber elegido el camino legislativo correcto. Compleja la realidad cuando median la realidad propia de Colombia. Yo los invito a que ustedes hagan un análisis comparativo en el sistema de salud que estamos planteando en esta clase con la realidad colombiana, muy similar a la realidad de Estados Unidos,
y cómo hay diferentes sistemas, ¿verdad? Y es importante conocerlo. Carmen Elena Vega. Buenas noches, solo quería, me disculpo por el sonido. Una consulta. En este caso, al compañero, la ley, entiendo yo que en Colombia lo que están tratando de hacer es que es trasladar una Yo muy poco te escucho, tal vez solo es mi aparato, pero no escucho. No sé si me escuchan mejor. Ahora sí te escuchamos mejor, al menos yo, ¿verdad? Solo rápidamente, solo hacer la consulta al compañero, si en este caso la ley estatutaria, la ley ordinaria la ley estatutaria la estarían devaluando a una ley ordinaria. Eso lo planteó, ¿verdad? Que esa es la discusión a posterior que puede surgir porque considera en el marco legal colombiano que todo aquello que tiene que ver con la Constitución es estatutaria, ¿verdad? Y el tema de salud tiene ese rango, ¿verdad? Y hay leyes ordinarias que no llegan a ese nivel. Ok, muchas gracias. Muy sucintamente. Muy bien. Ahora hay atribuciones de los integrantes. Es importante que en el artículo 8 ustedes logren identificar principalmente la relevancia de la Política Nacional de Salud y su respectivo Plan Nacional de Salud, porque esa es una de las herramientas de integración para las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en El Salvador, en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y muchas de estas atribuciones están vinculadas, ¿verdad?, a el cumplimiento, a la política, el aporte que se logre dar, el alineamiento que haya de la institucionalidad con ese aspecto. De igual forma, hay otros aspectos claves como la tributación a los datos epidemiológicos, de tal suerte de que haya una realidad en el país, o de igual forma el celebrar convenios entre instituciones, ¿verdad? Hay algunas instituciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud que funcionan a través de convenios que en teoría deben de facilitar la integralidad. Ejemplo más claro tenemos el Ministerio de Salud con Fosalud. Después, el artículo 9 te plantean los deberes de los servicios privados de salud y nuevamente la Política Nacional de Salud y el respectivo Plan Nacional de Salud lleva a la cabeza la importancia para guiar a los establecimientos privados de salud en su labor. De igual forma, le da la posibilidad de participar en la elaboración de los instrumentos técnicos jurídicos vinculados a la atención sanitaria. Les da la obligatoriedad de tributar al sistema de información epidemiológico y, por supuesto, en el caso de emergencias, integrarse como un elemento más en el Sistema Nacional de Protección Civil. Es importante también que el artículo 10 te dan instrucciones para la coordinación con los colaboradores, dándole la rectoría al Ministerio de Salud del sistema y permitiendo con ello que los colaboradores del sistema, que son aquellos otros ministerios, logren concurrir al llamado que el Ministerio de Salud les haga para el cumplimiento de determinadas acciones de cara a mejorar los indicadores sanitarios. Le da también la importancia a las municipalidades vinculadas siempre al cumplimiento de la Política Nacional de Salud, vinculadas a garantizar la integralidad de las acciones, vinculadas a la territorialidad de la prevención en salud y, por supuesto, tributar a la información sanitaria en aquellas cuando hayan clínicas municipales de atención sanitaria. Y, por supuesto, no deja por fuera a las organizaciones no gubernamentales que tienen trabajos relacionados a la salud. Siempre la preponderancia al cumplimiento de la política, al plan y, por supuesto, a los instrumentos técnicos jurídicos que el ente rector promulgue para la atención en la prestación de los servicios de salud. Y el aspecto de la información epidemiológica es clave
en cuanto a los pacientes que atiende, poderlos referir. Hay clínicas de organizaciones no gubernamentales en todo el país que tienen que estar articuladas al sistema. Y por supuesto, adecuar los proyectos, las iniciativas a esto. Siempre recordemos al ente rector reconocido en el artículo 13 como el Ministerio de Salud. En el artículo 14 te da la preeminencia y por qué el Ministerio de Salud va a ser el ente rector. Volvemos a insistir y va a haber una clase para ello de políticas públicas en salud. Uno de mis libros está relacionado a las políticas públicas de salud en el momento determinado, ¿verdad? Estamos hablando durante la reforma de salud, pero se dan herramientas para que usted logre identificar los elementos claves de la Política Nacional de Salud como instancia, como herramienta para la integración de los prestadores de servicios de salud en el seno del sistema. De igual forma, te plantea la importancia del ente rector en su rol por la supervisión del cumplimiento de las acciones adquiridas por los integrantes y los colaboradores de cara al cumplimiento de la ley. Armonizar la planificación y la programación, promover la adopción de modelos de atención, gestión, provisión y financiamiento y tomar en cuenta la rehabilitación son aspectos que el ente rector debe desarrollar. Acá recordemos entonces que por este artículo 14 el Ministerio de Salud en El Salvador tiene una doble función, una función rectora del sistema y una función prestadora de servicios de salud diferenciados. Por eso hay casi dos viceministerios actuales en el Ministerio de Salud, un viceministerio de Política y otro de Servicios de Salud para poder diferenciar estos dos roles. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud le da la preponderancia a su rol rector. También la ley reconoce un ente contralor. Está reflejado en el Consejo Superior de Salud Pública. Recordemos que es una instancia reconocida por la Constitución de la República, tal cual es la única institución que tiene de manera taxativa el nombre tal cual en la Constitución de la República. En su momento vamos a ver una clase de los postulados constitucionales relacionados a la salud que te plantea la Constitución de la República vigente de 1983 de El Salvador. En el caso de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, le da una instancia contralora y esto implica implementar procesos de certificación de los servicios de salud dependiendo del nivel de complejidad, tanto los públicos como los privados. De igual forma, implementar procesos de inspección y auditoría, elaborar normas técnicas vinculadas al sistema de calidad, no a la prestación de servicios de salud, sino que a los sistemas de calidad, inspección y auditoría. Por tanto, no podemos esperar que el Consejo Superior de Salud Pública esté promulgando instrumentos técnicos jurídicos para la atención sanitaria, sino que vinculados a la calidad, a la inspección y a la auditoría. Verificar el cumplimiento de los objetivos y proyectos plasmados en la política y el Plan Nacional de Salud. De igual forma, otorgar las certificaciones que correspondan a los distintos establecimientos. Por favor, no confundir, más adelante lo vamos a ver, con las certificaciones para los especialistas de la medicina, porque eso es una instancia recién naciente en nuestro sistema jurídico salvadoreño. Y por supuesto, registrar de forma permanente los establecimientos públicos y privados debidamente certificados que han cumplido con la ley. Más adelante, esta ley te permite diferenciar cuáles son los componentes que va a tener la Política Nacional de Salud, ¿verdad? Y por ende, se encuentran en la cúspide del artículo 17 como modelo como instrumentos de integración, la Política Nacional de Salud. Pero también se encuentra la importancia de la intersectorialidad,
el Sistema Único de Información en Salud, que ahora se reconoce como Sistema de Información Sanitaria, SIS, la investigación en salud, la gestión de la calidad a través del Consejo Superior de Salud Pública, el SEM, Sistema de Emergencias Médicos, vinculada a la respuesta de emergencias y desastres, y los mecanismos de negociación y compra conjunta son los instrumentos de la integración para garantizar que las instituciones en el pasado dispersas vayan integrándose. La importancia en el artículo 18 de la política y, por supuesto, como ya lo había mencionado, que va a tener como componente la política, está planteado en el artículo 19, toda política nacional de salud debe responder a estas interrogantes. ¿Cómo va a ser el modelo de provisión, atención y provisión? ¿Cómo va a ser el modelo de vigilancia? Y se espera que cada gobierno de turno logre promulgar su política, por tanto puede diferenciarse de una u otra. Lo mejor sería darle continuidad, ¿verdad? Como una política de Estado y no hacer cambios tan abruptos, porque te implica comenzar de cero nuevamente, y en el Estado de Derecho se espera que haya una continuidad de acuerdos, y uno de esos acuerdos de mayor importancia es el derecho a la salud. Por tanto, no tiene que haber situaciones tan dramáticas ni conflictivas entre un gobierno y otro, pero la importancia entonces de los componentes de esta política. Pero cada uno está en su libertad de plantearla. Ahora vamos a ver el modelo de atención. El modelo de atención te permite identificar hacia quién va a ser la prioridad de la cual el sistema va a conllevar a desarrollarlo. Y es así que para el ordenamiento jurídico salvadoreño está centrado en la persona humana, en la familia, el entorno laboral y la comunidad, con un enfoque de derechos humanos. Por eso vimos en la clase anterior la historia del derecho humano, y el bien común. Recordemos que nuestra Constitución, en el artículo 75, identifica la salud como un bien público, y debemos de tener en cuenta el antecedente histórico del modelo de la reforma de salud, donde habían ejes, y estos ejes de la reforma de salud son los que están reflejados en esta política, con un enfoque de atención primaria en salud integral. El modelo de atención entonces debe de fundamentarse en programas y proyectos definidos bajo la estrategia que fue trabajada por la Organización Mundial de la Salud de atención primaria en salud integral, de tal forma que haya un aseguramiento de la atención continua, el acceso permanente, progresivo e universal a los servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y de las determinantes sociales de la salud. Por tanto, debemos de saber que el modelo de la atención es cómo le brindas la prestación de los servicios de salud. El modelo de provisión definirá las prestaciones integrales por niveles de complejidad, y acá debemos de tener clara la oferta de servicios, pero debemos de tener claro cómo está el financiamiento de esa institución. Yo les pregunto a los salvadoreños aquí presentes, ¿cuál es el modelo de financiamiento para FOSalud? Rápidamente, por aspecto de tiempo, ¿quién ayuda? ¿Cómo se financia FOSalud? Bueno, les recuerdo, a través del impuesto. Sí, ¿quién iba a participar? Adelante, por favor. Alexandra Aguilar. Sí, hay un impuesto agravado que se llama, el impuesto a FOSalud, que va agravado a bebidas alcohólicas, entiendo yo. Muy bien. Munición, armas, explosivos. Exacto. Y otros. Es una contribución especial. Es una contribución especial, ¿verdad? Y que también al tabaco, los productos del tabaco, ¿verdad? Y eso le da el financiamiento a esta que surgió como una cobertura en los servicios de salud. ¿Cuál es el financiamiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social? IS, rápidamente, por aspecto de tiempo, si no nos va a alcanzar.
El IS, ¿cómo se financia? Con las contribuciones patronales y trabajadores, con los descuentos. Un aporte patronal, un aporte de los trabajadores y un aporte del gobierno. Y también los donativos, ¿verdad?, que puedan existir. ¿Cómo se financia el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial? Adelante, Carmen. Elena Vega. Por las aportaciones que hacen a lo que hacen los maestros. O las también creo aportaciones. que el Ministerio de Educación creo que también tiene otro porcentaje. No, ahí sí no estoy segura. Los aportes que realizan los maestros, ¿verdad? Pero son los maestros que están en servicio. Algo bien particular, ¿verdad? Porque ya todos los maestros que se jubilan los absorbe el Seguro Social. Entonces debemos de tener claro que cuando veamos el modelo de provisión, nosotros debemos de proyectarnos con el financiamiento. ¿Cuál es el financiamiento de la institución y cuál es la oferta de servicio que da? Y el modelo de gestión, el sistema debe establecer las estrategias para asegurar la eficiencia y la eficacia en el trabajo de los diferentes niveles y categorías de servicios que componen el sector salud, para la prevención, promoción, recuperación de la salud. Para tales efectos, el MinSal debe de impulsar, conducir, administrar y evaluar las acciones estipuladas en la política y plan de salud. Entonces es cómo lo haces, ¿verdad? ¿Cómo logras que el sistema funcione? ¿Dónde le das prioridades? ¿Por qué en determinados meses del año hay que ponerles atención a ciertos problemas de salud? ¿Por qué previamente hay que hacer estos mensajes preventivos y no hasta que la situación haya estallado? Ese es el modelo de gestión y te determina cómo va a funcionar el financiamiento versus las demandas del modelo de atención. La capacidad que ustedes tengan para desarrollar ese enfoque gerencial es lo que hace la diferencia. Y nosotros esperaríamos contribuir en esa línea. No sé si quedan preguntas del modelo de atención, del modelo de provisión y el modelo de gestión. Si no, ustedes las pueden hacer por vía virtual. Voy a ver el tiempo. Desgraciadamente estamos finalizando. Vamos a continuar en este punto en la siguiente clase. El reto es comenzar a la hora indicada, pero de igual forma terminar a la hora indicada. Solo quiero mencionarles el aspecto de la intersectorialidad. Ya le voy a dar la palabra a Ligia. Hay mecanismos de coordinación de intersectorialidad que se deben de tomar en cuenta para garantizar que las acciones te permitan ser sustentables. Adelante, Ligia. Gracias. Solamente sugerirle que si la lámina anterior la podemos ver en la siguiente clase, quizás esta. pueden abordarla por los modelos. Muy bien, perfecto. Y vamos a continuar con esto y vamos a hacer un gran esfuerzo el sábado, porque ya el sábado, esta era parte introductoria. Ya el sábado entramos de lleno, ¿verdad? A el aspecto de la rama del derecho vinculadas a la salud, ¿verdad? En la próxima sesión vamos a estar iniciando con el derecho biomédico y el derecho farmacéutico, con la claridad y la ventaja que en el módulo 3 se va a profundizar el derecho farmacéutico, ¿verdad? Pero vamos a dar la presentación, ¿verdad? Y así vamos a ir continuando en este módulo, pero lo importante es que vayan teniendo la claridad de cada uno de estos conceptos. Yo voy a subir esta clase completa al aula virtual para que ustedes la logren repasar por aspectos técnicos. Hasta mañana va a estar el video de esta clase, pero yo les sugiero que continúen leyendo esta clase completa, porque vienen otros aspectos fuertes y después vamos a seguir con lo que corresponde en el tema del sábado. El sábado es virtual, ¿verdad? En un inicio se había planteado el primer sábado como presencial, hubiera sido lo mejor, pero expliqué al inicio de clase que hay un problema logístico, hay graduación precisamente y queremos recibirlos
con un aspecto de comodidad, y por ello va a ser hasta el sábado 8, la presencial, ¿verdad? Dice que en los foros no hay oportunidad de editar. ¿Cómo no? En el foro sí hay oportunidad de editar, ¿verdad? Pero si tú te pasas más de media hora, ya no puedes editarlo. Tú puedes volver a participar, no se preocupen por eso, ¿verdad? El sábado es virtual, sí, media hora después se puede editar, ya lo había mencionado, estén pendientes de lo que escriban, y lo que se pretende ahí es un abordaje colaborativo, ¿verdad? Muy buenas noches y nos vemos puntualmente. Voy a corroborar la hora, el día sábado es una hora diferente, es en la mañana, en la hora del Salvador, y nos vamos a estar viendo a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana este sábado que cae 22, perdón, sí, este sábado 22 a las 9 de la mañana por este mismo canal. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el sábado.